Tal y como decíamos en el anterior vídeo, que por cierto pueden encontrar en este mismo canal, en la sala VIP de PD, Charles Manson se convirtió en el asesino más famoso de todos los tiempos. Como habíamos acabado en el anterior vídeo, retomamos ahí a finales del 69 la confesión involuntaria de una de los miembros de la secta de la familia Manson, Patricia Krenwinkel, desencadenó la detención de toda la familia Manson. A partir de ese momento, el juicio por los asesinatos del matrimonio LaBianca y de Sharon Tate y sus amigos se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia. Todas las televisiones de Estados Unidos y varias de Europa quisieron retransmitir en directo las sesiones del juicio, que arrancó en la primavera de 1970. Desde el principio, el asunto generó controversia desde muchos puntos de vista. Por un lado, la figura de Charles Manson, que era hasta ese momento conocida solo por sus seguidores, ganó en popularidad. Llegó a ocupar la portada de la revista Life. La imagen casi mesiánica de él en esa fotografía hizo que ganara seguidores más allá de los que ya tenía. La fascinación por los crímenes que había cometido empezaron a despertar a una serie de fans de este hombre que siempre había soñado con ser eso, con tener millones de seguidores, y lo consiguió de la manera más increíble, cometiendo unos crímenes brutales. Como digo, el juicio se convirtió en uno de los asuntos más seguidos por los medios de comunicación en aquella época. Incluso la prensa española, plena dictadura franquista, que en ocasiones no solía seguir lo que ocurría en el extranjero, se centró en este caso, porque la historia trascendió, como digo, los límites de los Estados Unidos de América. Se convirtió en el crimen del momento, el crimen para muchos, el crimen de toda una época y de toda una generación incluso. Como digo, el juicio fue muy seguido y además los protagonistas del juicio no defraudaron. Por un lado, Manson quiso defenderse a sí mismo, no se lo permitieron, y por otro lado, el fiscal del que os hablaba en el primer vídeo, el fiscal Vincent Bugliosi, desarrolló la teoría de que la música de los Beatles habían llevado a construir una teoría conspiranoica a Charles Manson para incentivar a sus seguidores a cometer estos crímenes, lo cual consiguió, valga la redundancia, criminalizar la figura de los Beatles. Desde el poder establecido en los Estados Unidos utilizaron también estos crímenes para demonizar el movimiento hippie. Recordemos 1970, las protestas contra la guerra del Vietnam estaban en su punto álgido. Recordemos, un año antes se habían producido los sucesos de Stonewall, que habían puesto en pie a la comunidad homosexual frente a la represión policial ilegal que sufrían en los Estados Unidos de América. Y recordemos que también el movimiento de liberación de la mujer estaba en todo lo alto. Y por si fuera poco, 2 años antes, en el 68, había sido asesinado el reverendo Martin Luther King por defender que los negros eran iguales a los blancos en Estados Unidos. Un caldo de cultivo perfecto para convertir los crímenes de Manson en la excusa para criminalizar a todo el movimiento hippie. De hecho, hay quien dice que de no haberse producido estos crímenes, nunca se sabe en qué habría acabado el movimiento de los hippies y su visión del mundo, de la paz, el amor y de que todos éramos iguales. Más allá de todo esto, como digo, las sesiones del juicio se convirtieron en, circo que no defraudaba a sus seguidores. Para empezar, las seguidoras de Manson, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, se presentaban siempre en las sesiones de los juicios cantando y bailando, y en ocasiones se negaban a responder a las preguntas tanto de la defensa como de la fiscalía como del juez, y se dedicaban a cantar o a gritar consignas que en ocasiones hacían dudar de la salud mental de estas chicas jóvenes. Hay que decir que a tal punto llegó a psicotizar a la sociedad americana, en este caso, que el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, llegó a hacer una locución dirigiéndose a los ciudadanos, donde decía que él estaba convencido de que iba a ser condenado Charles Manson y que la justicia americana no se podía permitir el hecho de que no fuera condenado. Esto fue utilizado, hay que decirlo, por el abogado de Charles Manson, por la defensa del asesino, para conseguir que se repitiera un juicio 5 años más tarde. Es decir, que no cambió para nada el resultado del juicio, pero consiguió doblar el brazo a la justicia en ese sentido, por decirlo de alguna manera. En aquel momento fueron condenados tanto Charles Manson, se le consideró autor intelectual de los crímenes, y a sus seguidores ejecutores de estos crímenes. A todos ellos se les condenaron, a los 4 famosos, Ted Wilson, Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, y al propio Manson, como digo, se les condenó a la pena capital, a la pena de muerte. Se beneficiaron de algo, de un debate que había en la sociedad americana sobre esto, sobre la pena de muerte, sobre la pena capital. Había muchas corrientes en contra de ejecutar a las personas en Estados Unidos, y en concreto en el estado de California en 1973 desapareció la pena de muerte, con lo cual
ellos se liberaron de ser ejecutados y además, como digo, en 1976 se repitió el juicio y fueron condenados de nuevo, pero en esta ocasión no a la pena capital, no a la pena de muerte, porque ya no existía en el estado de California, sino a la cadena perpetua. Casi todos ellos, mejor dicho, han cumplido esta cadena perpetua. Recordemos, Leslie Van Houten, después de 53 años, ha sido puesta hace unas semanas en libertad. Pero centrándonos en el famoso, en Manson, en el importante de esta historia, se convirtió en el preso más famoso de los Estados Unidos. Estar encerrado en una cárcel no hizo que su legado siniestro cayera en el olvido. Todo lo contrario, se convirtió, como digo, en un icono. Aquella famosa portada de Life y el relato de todas sus andanzas le hicieron todavía más grande. Llegó un momento en que recibía él más cartas en prisión que Elvis Presley en su casa. Es decir, tenía más fans que el rey del rock, lo cual seguro que a él le hacía muy feliz porque él siempre quiso ser una estrella del rock. En prisión, la vida de Manson fue relativamente tranquila, aunque de vez en cuando protagonizaba momentos que le hacían volver a los medios de comunicación. Así, por ejemplo, en 1984, un compañero de prisión llegó a atacarle con un mechero y un aerosol y le provocó quemaduras de tercer grado en el 20% de su cuerpo. Eso hace que, bueno, la imagen que todos tenemos de los últimos años de Charles Manson está en parte influenciada por pues, ese suceso que protagonizó con un compañero preso en la cárcel. A mayores de todo esto, él siguió respondiendo a cartas de sus fans, siguió editando discos, porque hay que decir que su obsesión, como hemos contado en el vídeo anterior, era ser una estrella musical, y en 1970, en pleno juicio, publicó Lie, Mentira, su primer disco. Recordemos que en ese momento estaba todavía siendo protagonista del juicio por su caso, por sus asesinatos. Pero desde prisión él siguió editando discos, y de hecho hay que decir que, que algunos artistas famosísimos, como Marilyn Manson, como los Beach Boys, aquellos que no querían saber nada de él, o Guns N' Roses han llegado a cantar canciones de él. Yo tengo que decir una cosa, abro paréntesis personal, a mí había una canción, no pienso decir el título, de los Guns N' Roses que me gustaba mucho, me encantaba, y luego descubrí que la letra y que la composición era de Charles Manson, y lo cual me espeluznó bastante, y he de decir que no he vuelto a escuchar esa canción, aunque tengo que reconocer que me sigue pareciendo una de las más bonitas de Guns N' Roses. No pienso decir cuál es. Quien quiera saberlo, que investigue, que en Google es muy fácil de localizar. Volviendo a la figura de Manson, su popularidad en prisión, como digo, siguió. En Estados Unidos consideran que la secta de Manson está desaparecida, pero es verdad que ha seguido acumulando seguidores. Hasta tal punto ha acumulado seguidores que una tal Lynette Fanet, una de las nuevas fans de Manson, en 1975 llegó a atentar contra el nuevo presidente de Estados Unidos en ese momento, Gerald Ford. Es decir, que sus fans locos además eran peligrosos. En torno a 2014 apareció una chica que se hacía llamar Star, ese era su seudónimo, pero ella se llamaba Eileen Barton, realmente comunicó a la revista Vanity Fair que era la prometida de Charles Manson. Sobre si Charles Manson se casó o no con esta fan en la cárcel, la verdad es que hay dudas, a pesar de todo, de él estar encerrado en un centro penitenciario, no se sabe si se llegó a casar con esta seguidora. Charles Manson muere en 2017, en noviembre de 2017, y hay una especie de enfrentamiento por sus seguidores con la autodenominada viuda, esta tal Star, denominada viuda de Charles Manson. Hasta ese punto llega la fascinación por Manson. Respecto a cómo siguió él conectando con la sociedad, pues él, curiosamente, a pesar de estar en prisión, seguía teniendo muy claro por dónde iban las nuevas tendencias sociales. Llegó a crear ATWA, así escrito con W, son las siglas en inglés de una nueva religión que él creó estando en prisión, y estas siglas eran Air, Trees, Water and the Other Life, que traducido viene a ser agua, tierra y las otras cosas que dan vida. Una nueva secta, digamos, donde él defendía los principios del ecologismo, del veganismo, de una serie de postulados que, es verdad que tiene un gran seguimiento social ahora mismo. Es decir, que Manson, aún en prisión, seguía teniendo un gran olfato para saber por dónde iban las tendencias de las sociedades y cómo manipular a sus seguidores. En cuanto al resto de personas de la familia Manson, hay que decir que Leslie Van Houten, como dije en el anterior vídeo, es que ahora está en libertad, después de 53 años encerrada, es el único miembro de la familia Manson que ha mostrado de verdad un gran arrepentimiento por lo que ocurrió. Su evolución personal ha sido seguida por los medios de comunicación, ha concedido varias entrevistas. Uno de sus mejores amigos es el director de cine John Waters, que la ha entrevistado en varias ocasiones,
y ella en prisión se convirtió al catolicismo, y esto no la convirtió en una fanática, como sí que pasó con Ted Watson, uno de sus compañeros, que se convirtió al evangelismo y se ha vuelto un radical anti-gay, anti-aborto, anti-todo, a pesar del pasado criminal que tiene el colega. El caso de Leslie Van Houten se convirtió en una mujer que, bueno, que encontró en la religión un camino de redención para los crímenes que cometió, y en varias ocasiones solicitó que se revisara su condena. Bueno, se ha revisado en varias ocasiones y finalmente, por fin, en este 2023 se revisó a favor de ella. Lo que decían todos los psicólogos de prisión y todas las personas implicadas en su puesta en libertad es que es una persona que de verdad se ha reinsertado y que no supone ningún riesgo para la sociedad. El propio gobernador del estado de California ha dicho que, aunque el estado de California tiene derecho a revocar o a presentar una revocación contra la supuesta libertad, no lo iba a hacer porque, aunque no le gustaba la decisión de los jueces, consideraban que efectivamente los informes presentados no arrojan dudas sobre que Leslie Van Houten de verdad ha tomado conciencia de que cometió unas atropelías bestiales y que casi no son difíciles de perdonar. Leslie Van Houten, hay que decir que tenía 19 años cuando cometió estos crímenes y ahora es una anciana de 74 años. Cuando ella entró en prisión ni siquiera existían las tarjetas de crédito y ahora se va a encontrar con la sociedad de 2023. Veremos en qué acaba su vida, pero desde luego parece que poco tuvo que ver su evolución con la de sus compañeros y con la del propio Charles Manson, porque Charles Manson, insisto, se convirtió en un icono pop. Pero ¿cómo se pasa de criminal a icono pop? Realmente hay que entender que Manson comete sus crímenes en el momento idóneo, en un momento histórico muy concreto. Ya lo he repetido muchas veces en estos vídeos. Plena lucha por los derechos civiles, pleno culmen del movimiento hippie, y además en ese verano del 69 se celebra el concierto más famoso de la historia, el Festival de Música de Woodstock, y además en junio, el 28 de junio, apenas mes y medio antes de sus crímenes, suceden los sucesos de Stonewall que ponen en pie a los homosexuales. Es decir, el crimen de Manson se enmarca en su época, no se entiende sin entender los cambios sociales y políticos en la sociedad estadounidense de los años 60. Además, con él empieza la fascinación por los criminales. Hoy en día no veríamos camisetas de Jeffrey Dahmer, ni series, ni true crimes, ni los podcasts sobre asesinatos si Charles Manson no se hubiese convertido en icono pop. Y es cierto que hay veces que uno le da la sensación que hemos disociado un poco la figura, la estética, la imagen de Manson de las atropelías que cometió. Pero bueno, la cultura pop es bastarda por naturaleza y no distingue de un sex symbol como Marilyn Monroe o de un asesino como Charles Manson. Un ejemplo de esto es Marilyn Manson, la estrella del rock americano, que él dice que su nombre artístico es de unir estas dos iconos de la América de cuando él era niño. La gran sex symbol del cine, que era Marilyn Monroe, y el gran asesino de la década, que era Charles Manson. Como digo, muchísimos grupos musicales han cantado canciones suyas, han utilizado su efigie, su imagen, y tampoco es raro encontrarlo en productos de ficción. Series de televisión como South Park o Los Simpson han hecho referencias a Charles Manson. Hay que decir que uno de los personajes, además de Los Simpson, más curiosos, Milhouse Van Houten, su madre, es un homenaje o una referencia, por decirlo de alguna manera, a Leslie Van Houten, a la propia Leslie Van Houten de la que tanto estamos hablando. Hay que decir que Matt Groening, creador de Los Simpson, pues en fin, era un niño en aquella época y como tantos de su generación quedó marcado por los casos de Manson. Hay que decir que también el cine se ha acercado a la figura de Charles Manson. Hay hasta una película de serie B que se rodó en los propios 70 que se llama así, La familia Manson. El propio John Waters, del que ya os he hablado, hace referencias con un humor más o menos negro a los sucesos protagonizados por Manson, e incluso recientemente Tarantino en su película Érase una vez Hollywood incluye en toda esa cosmogonía cultural de los 60 la figura de Manson. Hay que decir que en la película de Tarantino, lo siento por el spoiler, Manson muere antes de cometer los asesinatos de Sharon Tate y compañía. Y hay quien dice que Tarantino lo que quiso hacer con esto es un guiño a lo que pudo haber sido la historia si hubiese sucedido los acontecimientos de otra manera. Es decir, si alguien habría acabado con Manson antes de sus asesinatos, posiblemente no se habría criminalizado el movimiento hippie y posiblemente, quizás, la evolución social en Estados Unidos habría sido otra. Quién sabe, pero Tarantino se tomó esta licencia contra uno de los asesinos más famosos de la historia. Hay que decir que esta misma licencia se la tomó con Hitler en la película Malditos Bastardos, es decir, Hitler, Charles Manson.
dos iconos de la maldad del siglo XX y que toda una generación, la de Tarantino, sea capaz de identificar el mal con una imagen, con una efigie en concreto, con la de Charles Manson, ya dice bastante de quién era Manson. Un hombre que, sin haber empuñado un arma en su vida, consiguió capitanear a una serie de fanáticos para que cometieran unos asesinatos que tiñeron de sangre los años 60 y acabaron con su espíritu. Así que esta ha sido la historia de Charles Manson. Y después de hablar de tantos crímenes y asesinatos, me despido con paz y amor, que era lo que de verdad pregonaban los hippies.